No sé cuántos de ustedes habían escuchado la expresión homo religiosus. Homo religiosus fue una expresión que se dice que fue acuñada por el antropólogo Mircea Eliade, y él lo utilizó a su manera. No lo va a utilizar en la manera en la que él lo utilizaba, pero lo utilizó a su manera para afirmar algo que la Biblia afirma y confirma, y es que todos los seres humanos son religiosos por naturaleza. De ahí esa expresión, homo religiosus, ¿no? Que es como intuitivo. Y la realidad es que no hay escapatoria. Este hombre escribió: la existencia humana es inherentemente religiosa. Y esa religiosidad inherente no son las creencias religiosas ni los compromisos institucionales de una persona en sí mismas, sino que se refieren a nuestro impulso existencial hacia la trascendencia, la libertad, la búsqueda de sentido, sin importar las diferencias de antecedentes o convicciones religiosas o arreligiosas. Homo religioso significa literalmente eso: el ser humano es religioso. Y el testimonio de la Escritura es eso, que cada ser humano adora a algo o a alguien, de manera consciente o inconsciente. Desde el ateo confesado y declarado, que está convencido y se mueve entre los ámbitos académicos en las universidades, hasta la persona que no sabe escribir ni leer en la tribu Korowai en la Papúa Occidental. Todos son religiosos. Tú, yo, tu vecino, tus familiares no creyentes, absolutamente todos son religiosos. La pregunta es: ¿a quién adoran aquellos a quienes queremos predicar el evangelio? Y más importante, ¿a quién debería adorar cada ser humano? ¿Por qué empiezo con esto, hermanos? Porque el evangelio nos muestra los ídolos, nos llama a convertirnos de los ídolos al Dios verdadero. Y ese es el mensaje de hoy a la luz del texto que vamos a leer. Hermanos, el mensaje que quiero que ustedes vean a la luz de este texto que vamos a leer es el siguiente: iglesia, expongan la idolatría al anunciar el evangelio que lleva al Dios verdadero. Expongamos la idolatría al anunciar el evangelio que nos lleva al Dios verdadero. Y quiero que ahora, con eso en mente, leamos el texto. Leamos el texto y quiero que pongan atención a la lectura y traten de ver de dónde surge esto. Nosotros como pastores queremos extraer de la Biblia lo que está allí en la Biblia y presentarlo ante ustedes y convencerlos de que eso es lo que la Escritura enseña, para que seamos transformados. Así que leamos Hechos capítulo 14, versículos 8 al 18, y nos dice así: había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio, para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes
les ofrecieran sacrificio. Esa es la palabra del Señor, hermanos. El mensaje que les decía que quiero que quede en nuestras mentes es: expongan la idolatría al anunciar el evangelio que lleva al Dios verdadero. Y creo que este es el mensaje principal que Lucas estaba queriendo transmitir a su audiencia. Y quiero que veamos y quiero convencerlos de esta realidad a la luz de dos verdades que vemos en el texto, al menos dos razones por las cuales Lucas nos está presentando de manera indirecta por qué debemos exponer la idolatría al anunciar el evangelio que lleva al Dios verdadero. Y la primera razón, que lo vemos en la primera parte del texto, es porque los ídolos no valen la pena. Los ídolos no valen la pena. Y en segundo lugar, porque solo el Dios verdadero merece adoración. Es sencillo, hermanos. ¿Por qué nosotros deberíamos como iglesia estar convencidos y en la labor de exponer la idolatría al anunciar el evangelio que lleva al Dios verdadero? Uno, porque los ídolos no valen la pena, y porque solo el Dios verdadero merece adoración. Así que en primer lugar, hermanos, porque los ídolos no valen la pena. Noten que Hechos capítulo 14, hace 8 días, nuestro pastor David terminaba con la predicación mostrándonos que tenemos a Pablo y a Bernabé llegando a Listra, la ciudad de Listra, huyendo porque iban a ser apedreados. Entonces salen huyendo y llegan a Listra y allí empiezan a predicar el evangelio, y es allí donde comienza el texto que nosotros tenemos hoy. Nuestro texto comienza con un milagro, una sanidad sobrenatural en esta ciudad. Es lo que el pastor David llamaba esa prueba irrefutable de que el evangelio es verdadero. Hay una sanidad. Un hombre nunca había caminado, de nacimiento era cojo, y estaba escuchando a Pablo. Pablo y Bernabé están predicando el evangelio. Coloquémonos en la escena, hermanos, ustedes allá en la ciudad de Listra, y de repente Pablo mira a los ojos directamente a esa persona y le dice: levántate. Y de manera sobrenatural, este hombre que nunca había caminado se levanta sobre sus pies, dice que da un salto y empieza a caminar. Eso es una prueba irrefutable de que el evangelio es verdadero. Imagínense esa escena, es impresionante. Si ustedes presenciaran algo así con alguien que ustedes han conocido toda la vida que nunca ha caminado, todos quedaríamos sorprendidos. Y lo que las personas a su alrededor de Pablo y Bernabé y de este milagro debieron haber concluido es: lo que estos hombres están hablando es verdad. Eso es lo que debieron haber hecho, y eso es el propósito por el cual se hacía ese tipo de sanidades y milagros en este contexto. Sin embargo, estas personas que presencian este milagro y que también están escuchando a Pablo y a Bernabé predicando el evangelio, no hacen eso. ¿Qué hacen? Versículo 11 dice: cuando la multitud, y miren en sus Biblias, versículo 11, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en idioma de Licaonia, que era un idioma diferente al griego en el que Pablo estaba predicando y que también estas personas manejaban, dicen que empezaron a gritar: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Pensar en esta escena es impactante, hermanos. Imagínense a las personas gritando en un idioma que Pablo y Bernabé seguramente no entendían, así todos frenéticos y emocionados, algo que Pablo y Bernabé en el momento no entendían, y Pablo y Bernabé pudieron haber dicho: ¿qué está pasando aquí? Se forma un alboroto. Pablo y Bernabé de pronto comienzan a entender lo que está sucediendo. Versículo 12. Y llamaban a Bernabé Júpiter, que quizás en algunas Biblias de ustedes dice Zeus, y a Pablo lo llamaban Mercurio, o en sus Biblias puede decir Hermes, porque este era el que dirigía la palabra. Yo me imagino a Pablo y a Bernabé en este momento diciéndose uno al otro: ¿nos están llamando dioses? Y Bernabé diciendo: sí, eso parece. Oye, te están llamando Hermes o Mercurio o Júpiter, perdón. Mercurio, Hermes era el mensajero de Zeus, y así estaban llamando a Pablo porque era el que seguramente más hablaba. Y Pablo, me imagino, diciéndole a Bernabé: oye, Bernabé, pero a ti te están llamando Zeus, ¿qué está pasando?
Puedo imaginarme que Pablo y Bernabé le dicen a alguien, oiga, tradúzcame lo que estas personas están diciendo en ese idioma. No, lo que están diciendo es que los hombres, los dioses, se hicieron forma de hombre y piensan que son ustedes. Ay, nos están llamando dioses. Pablo, mira, están trayendo animales delante de nosotros. Los van a sacrificar delante de nosotros. ¿Qué está pasando? Pablo y Bernabé seguramente sintieron la tensión al ver que incluso por allá vieron que el sacerdote de Zeus o Júpiter trajo toros, guirnaldas y estaba a punto de sacrificar a estos animales delante de ellos, llamándolos dioses. ¿Y qué hacen Pablo y Bernabé? Miren en sus Biblias, versículo 14. Dice, pero cuando lo oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron en medio de la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. Mira lo que hicieron Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé expusieron su idolatría. Ellos rasgaron sus ropas en señal de que lo que la multitud estaba haciendo era una locura, no tenía otra palabra, era una locura, una blasfemia, y eso era lo que los judíos hacían en señal de blasfemia. Quizás ustedes han leído o escuchado que eso hacían, ¿no? Rasgaron sus vestiduras y se lanzaron a gritar en medio de todo el alboroto. Ellos gritan, ¿por qué están haciendo esto? Deténganse, no lo hagan. Esto es una locura. Contrario a lo que muchos líderes religiosos y políticos harían hoy en día, ¿no? Ellos recibirían todo el servicio y la adoración, pero ellos no pueden aceptar esto, no pueden tolerar esto. Y más bien exponen la idolatría de estas personas y lo hacen mostrando la vanidad, la futilidad, la superficialidad de la adoración de estas personas, que los estaban llamando Júpiter y Mercurio, o Zeus y Hermes. Y noten dos expresiones clave que ponen de manifiesto que Pablo y Bernabé están exponiendo la idolatría de estas personas al predicar el evangelio que lleva al Dios verdadero. En primer lugar, porque los ídolos no valen la pena. ¿Y por qué lo expreso de esta manera, hermanos? Noten al menos dos cosas. Versículo 15 es clave. Ellos les gritan y les preguntan a estas personas, ¿por qué están haciendo estas cosas? Nosotros somos simples hombres mortales como ustedes, no somos Dios, no somos dioses. Es decir, es una tontería que ustedes nos tomen a nosotros como si fuéramos dioses cuando nosotros somos como ustedes. Es un sinsentido que adoren cosas o personas como nosotros. No vale la pena. No pueden tomar algo como nosotros, Pablo y Bernabé, y adorarnos como si fueran Dios, como si fuéramos dioses. Tengan en mente eso, hermanos. Y en segundo lugar, en el mismo versículo, Pablo y Bernabé, ¿cómo llaman a lo que estas personas están haciendo? A estas acciones. Versículo 15 dice, y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan ¿de qué? De estas cosas vanas a un Dios vivo. Para que se vuelvan de estas cosas vanas. Otra traducción dice de la siguiente manera, escuchen. Esta traducción dice, precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al Dios viviente. Es por eso, hermanos, que tenemos la labor de exponer la idolatría al anunciar el evangelio verdadero, que lleva al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la idolatría, los ídolos no valen la pena, es algo vano, es algo que no tiene ningún sentido, no tiene un valor real. La palabra original en el griego que están utilizando aquí para hablar de cosas vanas se refiere a algo que carece de sentido o valor verdadero, de valor real. Eso es lo que estas personas de Listra y el sacerdote están haciendo. Es algo que no tiene sentido, no tiene ningún propósito. ¿Y por qué explico todo esto, hermanos? Los ídolos que estas personas estaban utilizando o entendiendo y sus sacrificios eran inútiles porque eran incapaces de ofrecer salvación, vida y conocimiento del Creador. Y creo que aquí la mayoría a este punto dirá, sí, amén. Amén, pastor. Eso es una locura, ¿cómo van a hacer eso?
No tiene sentido. Y cualquiera decía, sí, amén. Estas personas en India son idólatras. Tremendos. Tienen miles de estatuillas y dioses. Uy, claro, esas personas son idólatras. Uy, no, si los católicos romanos tienen sus ídolos, no se postran ante sus imágenes o las veneran. Ellos son idólatras. ¿Será que sí? ¿Solamente allá? ¿Recuerdan que les dije que el ser humano es homo religiosus? Cada ser humano de cada cultura siempre vive adorando a algo o a alguien. La pregunta es ¿a qué o a quién? Y solamente hay dos opciones, esa es la cuestión. O se adora al Dios verdadero o se adoran dioses falsos, ídolos. Como lo llama Tim Keller en un libro, dioses que fallan, que son vanos. Y entender esta verdad importa porque debemos reconocer que la idolatría se extiende a cada corazón humano. Por eso traje esta idea ante ustedes, hermanos. El ser humano es homo religiosus. Hoy en día, esos ídolos se pueden ver de diferente manera, pero en esencia la idolatría es adorar o ser más devoto de algo que no sea Dios. O es adorar a algo que no es Dios, como si fuera Dios. Y la realidad es que, como dijo Juan Calvino, ese reformador, él dijo que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. En nuestros corazones, en la cultura afuera, el corazón humano es una fábrica de ídolos. En Hechos 14, las personas están adorando a Pablo y a Bernabé, llamándolos Zeus y Hermes, o Júpiter y Mercurio. Pero para nuestros días, esos dioses que no están representados quizás por una figura física, igual se rinde culto y adoración a este tipo de dioses. Por ejemplo, tenemos el dios del éxito y la riqueza. Para muchos hoy en día, incluso aquí dentro de estas paredes de este salón, el éxito y la riqueza son la medida de valor personal y realización. Ese es el Dios ante el cual se postran y se hacen sacrificios. Ese es uno de los más grandes ídolos en nuestra cultura, hermanos. Si no el más grande. Adorar al éxito y la riqueza, se hacen sacrificios que se convierten en una vida que solamente persigue la acumulación de dinero en esta vida. Ese es el fin último. Y tú vales por lo que tienes y lo que has hecho. Y se persiguen los títulos, el reconocimiento profesional y el poder como una prueba de que realmente se tiene esa vida que ofrece ese Dios. Otro ídolo puede ser el de la política y el poder. La creencia de que la solución a todos los males reside únicamente en el poder político y en la implementación de una ideología particular. Y ahorita, en estas épocas donde el siguiente año hay elecciones, hermanos, se pone en furor la adoración a ese ídolo. Eso lleva a una fe ciega en ciertos líderes o en ciertas estructuras o partidos. O el ídolo puede ser la búsqueda incesante de distracción y placer como la principal meta de la existencia, en la cual se sacrifica el tiempo y la vida misma buscando el alivio y el escape para evadir las grandes preguntas de la vida. Tim Keller, el pastor Tim Keller, que ya murió, él escribió un libro que se llama Dioses que fallan. Y creo que él entendió muy bien que como creyentes debemos exponer la idolatría al anunciar el evangelio que nos lleva al Dios vivo. Y quiero que escuchen esta cita de él. Él escribió: nuestra sociedad contemporánea en su esencia no es distinta a las antiguas. Cada cultura está dominada por su propio conjunto de ídolos. Cada una tiene sus sacerdotes, sus tótems y sus rituales. Cada una tiene sus santuarios. Pueden ser complejos de oficinas, pueden ser spas, gimnasios, estudios o estadios, donde hay que presentar sacrificios para obtener las bendiciones de la buena vida y eludir las catástrofes. Es posible que no nos arrodillemos físicamente ante la estatua de Afrodita, que era la diosa del amor y la fertilidad,
Pero hoy en día son muchas las jóvenes que caen en depresiones y en trastornos alimenticios porque sienten una preocupación desmedida por su imagen personal, su imagen física. Seguramente no encendemos incienso para Artemisa, pero cuando el dinero y la carrera profesional alcanzan dimensiones cósmicas, realizamos una especie de sacrificio de niños, olvidando a la familia y a la comunidad para alcanzar un estrato empresarial superior y obtener más dinero y prestigio. Cuando la mayoría de las personas piensan en ídolos, tienen en mente estatuas físicas. Hermanos, yo quiero que de aquí todos salgan entendiendo que los ídolos no son solamente cosas físicas, estatuillas, y que los ídolos no solamente los adoran los católicos romanos. Eso es una visión muy simplista de la idolatría. A la luz de la Biblia, dice Tim Keller, la adoración tradicional a los ídolos sigue teniendo lugar en muchos lugares de este mundo, es verdad, pero la adoración interior a los ídolos, la que se rinde dentro del corazón, es universal. Ahí está otra vez, homo religiosos. El corazón humano toma cosas buenas como la carrera de éxito, el amor, los bienes materiales e incluso la familia y las convierte en cosas esenciales. Nuestros corazones las deifican como el centro de nuestras vidas porque pensamos que si las alcanzamos pueden ofrecernos trascendencia y seguridad, tranquilidad y plenitud. Y la realidad es que, como deja muy en claro Pablo y Bernabé, los ídolos no valen la pena, ninguno de esos ídolos. Ni Zeus, ni Hermes, ni tomar cualquier otra cosa que pueda ser buena de esta creación y colocarla en el lugar de Dios. Si haces eso, y muchos lo hacen afuera, van a terminar defraudados. Es un paquete chileno. Y es por eso que nosotros debemos exponer esa idolatría y llamar a las personas por medio del Evangelio a volverse al Dios verdadero, al Dios vivo. Y debemos hacerlo, hermanos, porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Es como si tú empezaras a hacer un negocio con una persona que pinta muy bien y tú metes todo tu dinero allí, todas tus posesiones, todo lo volcas hacia allá y resulta que esa persona es una estafadora y terminas perdiendo todo. Y tú dices, yo quedé arruinado. 6 meses después, un familiar tuyo está empezando a hacer negocios con esa persona que se había perdido y te había estafado. ¿Ustedes qué harían? Se le diría, hombre, esa persona es un estafador. No haga negocios con esa persona. Mire lo que me pasó a mí. Hace 6 meses esa persona me dejó sin nada. Es igual con los ídolos. Nosotros necesitamos y debemos anunciar y exponer los ídolos apuntando al Dios verdadero. Y no quiero seguir al siguiente punto sin pasar y preguntar aquí mismo si ¿eres tú alguien que está aún sumido en adoración a cosas vanas, a cosas que no valen la pena, a futilidades? ¿Eres tú alguien cuyo Dios es el sexo, el éxito, el dinero, la comodidad, una relación sentimental, una buena reputación y el aplauso de otros? ¿Es tu ídolo tu familia, tus hijos? ¿O la falta de familia e hijos? La lista puede seguir. Pero si es así, el Evangelio lo que hace es llamarte a dejar esas cosas para adorar al único Dios verdadero. Y ese es el segundo punto, hermanos. Entonces, ¿por qué debemos exponer la idolatría y anunciar el Evangelio que lleva al Dios verdadero? Uno, porque los ídolos no valen la pena, son unos estafadores. Y en segundo lugar, porque solo el Dios verdadero merece la adoración. Miren, noten cómo Pablo y Bernabé, luego de exponer los ídolos que no valen la pena, que en este caso son representados por Pablo y Bernabé, siendo llamados Júpiter y Mercurio, luego de hacer esto ellos apuntan a las personas, a la multitud, al Dios verdadero. Ellos les anuncian quién es el Dios verdadero.
Eso hace el Evangelio. El Evangelio, por un lado, revela nuestros ídolos, pero no nos deja allí, sino que nos muestra al único Dios verdadero que es digno de adoración. Y noten el lenguaje del texto. De nuevo, vayamos al versículo 15 en sus Biblias. Versículo 15 dice: señores, porque hacen estas cosas, nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. Y dice que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. En contraste con los ídolos, en contraste con Júpiter, con Mercurio, con Zeus, con Hermes, con el éxito, con la comodidad, con la imagen personal, con la avaricia, con nuestro ego, con todos los ídolos que no valen la pena, en contraste con eso existe el Dios verdadero, quien sí merece toda adoración, quien es el creador y sustentador de todas las cosas y de todos los seres humanos. El Dios que sí merece adoración y que ha mostrado 1.000.000 de veces su bondad a cada uno de los que estamos sentados aquí. Lo que Pablo y Bernabé están diciendo básicamente es que a quien se debe adorar y servir es al Dios que creó todas las cosas. Y resaltan que lo que se conoce en teología como la doctrina de la gracia común. La doctrina de la gracia común. ¿Qué es eso, pastor? La doctrina de la gracia común es la gracia que Dios da a las personas, manifestando por medio de innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. La gracia es la gracia mediante la cual Dios da innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. ¿Cómo qué? Como vida, aliento, salud, comida, sustento, una vida que se puede de alguna manera disfrutar. Miren que Pablo menciona que aunque todas las naciones se habían ido tras sus propios caminos, él dice: Dios no se ha dejado sin testimonio. Y es lo mismo hoy en día. Dios no se ha dejado sin testimonio haciendo bien a los pecadores. Dios hace bien a pecadores que no lo merecen, dando lluvia que provee alimento a las personas, permite que las personas disfruten de cosas buenas en esta vida, dándoles sustento y alegría. Es por eso que usted puede ver a su vecino de alguna manera disfrutar de su vida. Y de hecho ese es el mensaje de hoy en día que se repite mucho, ¿no? Disfrute la vida. ¿Saben por qué las personas pueden de alguna manera, entre comillas, disfrutar la vida? Porque Dios, en su gracia y su bondad inmerecida, da de esto a personas que no lo merecen, sin necesidad de salvarlas, solamente dando testimonio de quién es Él. Y eso lo hace de nuevo sin que se merezca. Eso lo dijo Jesús, por ejemplo en Lucas 6:36, un pasaje que es muy impactante. Jesús dijo: Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Algunos piensan que simplemente si alguien peca, lo que hace Dios es: tome un rayo del cielo. ¿Y por qué sucede un terremoto en cierto lugar? Por la idolatría ya. No, hermanos, ¿por qué Colombia sigue sosteniéndose y las personas siguen viviendo y de alguna manera disfrutando de familias y de cosas buenas? Claro, no todo es bueno, por la bondad inmerecida de Dios. Y en otra ocasión Jesús dijo: Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Eso es que los apunta Pablo y Bernabé. Sus ídolos no valen la pena, el Dios verdadero sí vale la pena, y ese Dios se ha manifestado a ustedes. Aunque hasta ahora ustedes estén escuchando de Jesús por medio de nosotros, ese Dios no se ha dejado sin testimonio ante ustedes. Y es por esto y mucho más que este Dios merece ser adorado, y es el único digno de ser adorado. Es por eso que el Evangelio nos llama a volvernos de estas cosas vanas al único Dios verdadero. Y iglesia, en esencia, eso es convertirse en cristiano. Convertirse en cristiano no es empezar a ir a la iglesia, aunque lo incluye.
Convertirse en cristiano no significa simplemente dejar cierto estilo de vida para adoptar otro estilo de vida que igual en el fondo puede tener idolatría. Miren cómo Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:9 describe la conversión. Pablo dice a estas personas que no son las de Listra, ya vamos a ver por qué, sino son de otra ciudad que era similar a la de Listra, que tenía idolatría, y dice que ellos sufrieron un cambio muy profundo. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, los tesalonicenses. Y miren cómo lo describe, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es convertirse, eso es arrepentirse. Dejar esos ídolos en lo profundo del corazón y voltearse y dirigirse en adoración al Dios verdadero. Es reconocer que sí he adorado cosas que no valen la pena y que me he postrado y he hecho sacrificios ante ídolos que no valen la pena y me vuelvo, doy un giro de 180 grados para adorar al único Dios verdadero, el único Dios que merece la gloria, la honra, la obediencia, la majestad, los sacrificios, nuestra vida misma, el amor de nuestras almas. Es por eso que la Biblia describe que el gran mal del ser humano es dejar al Dios que es digno de alabanza y adoración y adorar cosas que no son dignas. Y en eso consiste prácticamente cada pecado de nosotros, hermanos, y cada pecado de las personas afuera de este lugar. Eso es lo que leímos en Romanos 1 al inicio. Las personas dejaron la gloria del Dios incorruptible y empezaron a adorar a la criatura antes que al Creador. Eso lo hizo Pablo, las personas de Listra con Pablo y Bernabé. Lo hace nuestra cultura alrededor nuestro y muchas veces nuestros corazones nos inclinan a eso. Es por eso que el profeta Jeremías describe la idolatría como adorar las cosas vanas, como buscar beber de cisternas rotas que no tienen agua. Es como usted estar en medio de un desierto y empezar a cavar en la arena y allá encontrar una gotica de agua mezclada con arena y usted decir, uy, esto me va a satisfacer. Jeremías describe la idolatría así: el pueblo dejaba a Dios, que es la fuente inagotable de agua viva, que sacia, que no engaña, que no defrauda, que satisface realmente, para irse a tomar agua de un charco ahí de lodo que no satisface, o de agua salada. Así que si alguno aquí, y espero que seamos varios, alguno aquí reconoce que ha adorado ídolos que no valen la pena, tengan la certeza de que si cree en Jesús y lo reconoce como el único digno de su adoración, por quién es Él y por lo que hizo en la cruz, estará realmente satisfecho. Él es satisfacción para el alma. Jesús dijo, si alguien viene a mí y bebe de mí y come de mí, no tendrá hambre, no tendrá sed. Eso no es lo que hacen los ídolos. Y espero que si alguien está aquí en ese punto de su vida, realmente se vuelva hacia el Dios verdadero por medio de Jesucristo. La idolatría nos hace adorar cosas pensando, uy, los dioses se hicieron en forma humana, cuando el Dios verdadero ya se hizo, tomó forma de hombre y se entregó a sí mismo, Jesucristo, y Él satisface. Sin embargo, noten que el texto termina con una nota triste y realista. A pesar de que Pablo y Bernabé exponen a los ídolos y llaman a las personas a volverse al Dios verdadero, las personas deciden seguir en su idolatría. Leemos en el versículo 18, aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Traten de ponerse en los zapatos del sentimiento del apóstol Pablo y Bernabé. Estas personas están sacrificando animales delante de ellos y tomándolas a ellos por dioses. Y ellos están sufriendo, lamentándose, gritando a las personas, instándolas a detenerse de hacer eso. ¿Y las personas? No importa, no importa lo que nos digan. Vamos a seguir haciendo esto.
Y de hecho es supremamente impresionante que estas personas que aquí están adorando a Pablo y a Bernabé, como lo vamos a ver en los siguientes sermones, un par de versículos después, toman piedras para apedrear a Pablo. Y lo hacen, lo apedrean. Es decir, de un momento a otro saltan de adorarlos a apedrearlos. Iglesia, esto nos recuerda que nuestro llamado no es a derribar los ídolos de las personas. Nosotros no podemos hacer eso. Usted puede decir, ir a donde su tía, su abuelita, y esconderle la Virgen o la estatua que tiene, pero eso no va a hacer que esa persona deje de ser idólatra. Nuestro llamado no es a transformar los corazones de otras personas. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestro llamado es a exponer la idolatría, al anunciar el evangelio que lleva al Dios verdadero. Algunas personas creerán, y de hecho muchos aquí somos testimonio de eso, por pura gracia, no porque seamos mejores o más inteligentes, sino por pura gracia Dios abre los ojos. Pero como ocurrió con los de Listra, algunos van a permanecer en sus ídolos y no debemos sorprendernos. Yo mismo me sorprendo constantemente de eso y me tengo que recordar, Juan, no te sorprendas. Iglesia, no desmayemos en nuestra labor que nos recuerda este pasaje. Exponer la idolatría al anunciar el evangelio que lleva al Dios verdadero, sino más bien perseveremos y crezcamos y esforcémonos por hacerlo como iglesia. ¿Por qué? Porque los ídolos son vanos, no valen la pena, y porque solamente el Dios verdadero y Padre nuestro Señor Jesucristo merece adoración.